Un millonario pasó casualmente por una gasolinera y le dio a un niño fugitivo un pan, y la historia que descubrió después lo impactó profundamente. ¿Desde qué lugar del mundo estás escuchando esto? Deja un comentario y comencemos. ¡Crash! El sonido estruendoso de una taza de porcelana estrellándose contra el piso hizo que el aire en la cocina se congelara, como si alguien hubiera dejado de respirar de repente. Los fragmentos de cerámica blanca volaron por todo el suelo, girando suavemente y luego quedando quietos, como si acabaran de cumplir su misión: anunciar que algo terrible estaba a punto de suceder. Álvaro Carter, de 10 años, se quedó inmóvil, su mano aún conservando la forma de haber soltado algo. Sus ojos estaban fijos en los fragmentos. La palma de su mano aún conservaba el calor de la taza que acababa de sostener. Sabía que no solo había roto un objeto, sino también el peligroso silencio en esta casa. Un chirrido resonó desde la sala de estar. Sin necesidad de mirar, Álvaro sabía quién se acercaba. Eduardo Carter, el padre de Álvaro, apareció en el marco de la puerta como un bloque de piedra oscura, inmóvil y frío. No necesitaba hablar para asustar a los demás. Simplemente necesitaba estar allí, con la espalda recta, la camisa blanca abotonada hasta el cuello, como si acabara de salir de un servicio religioso. Todo en él era ordenado de manera rígida: el cabello peinado hacia atrás, la barba afeitada al ras, los zapatos siempre relucientes. Pero lo más aterrador eran sus ojos grises, sin ira, sin emoción, solo observando en silencio, como esperando un error para castigar. Iba a la iglesia no para orar, sino para que se confirmara su derecho a juzgar, y en esta casa, Álvaro siempre era el pecador. Se quedó mirando a su hijo durante unos segundos. La mirada no era demasiado intensa, pero suficiente para que Álvaro se sintiera como si estuviera desnudo en medio del viento frío. «Otra vez tú», dijo Eduardo, con la voz apenas audible. «La vajilla de Dios no es para las manos de los descuidados». Antes de que Álvaro pudiera decir nada, un sonido de arrastre de zapatillas resonó desde el interior, y luego una voz de mujer seca como corteza de árbol dijo: «¿Qué más ha roto este mocoso?». Lucila Carter, la madre de Eduardo y la abuela de Álvaro, salió, sosteniendo una taza de té de porcelana con adornos dorados. Era una mujer mayor, pequeña, pero con una mirada penetrante, siempre como sopesando entre cortar o ignorar. Para ella, educar significaba dolor, y la disciplina era una tradición. Solo los azotes podían resolver todo. «Ha roto 3 cosas en esta semana», dijo como lamentándose, pero terminó con una frase casi como una orden: «Enséñale de nuevo». Eduardo no asintió ni discutió. Simplemente se acercó y levantó la mano. «Mocoso», ordenó. «Extiende la mano izquierda». Álvaro vaciló, luego la extendió. Era diestro, pero la mano izquierda era la mano reservada para el castigo. Esa era una regla no escrita, como todas las demás leyes en esta casa. No era necesario decirlo, pero nunca debía olvidarse. Eduardo levantó una cuchara de acero inoxidable sobre la mesa y la colocó con fuerza frente a su hijo. El sonido del metal tocando la madera hizo que Álvaro se estremeciera levemente. «No avergüences a tu madre por tener un hijo como tú». Doña Lucila soltó una risita. La risa fue tan pequeña como el sonido de una cuchara removiendo el té, pero helada. «Lo estás enseñando con mano blanda. Tarde o temprano será como su madre». El nombre de la madre, Raquel, era como una espina en esta casa. Raquel Carter había sido una mujer gentil, que nunca levantaba la voz y nunca recibía amor ni respeto de estas 2 personas. Había muerto de una extraña enfermedad hacía 2 años, y Álvaro nunca lo había creído. Eduardo levantó la mano. Álvaro no se movió, solo miró de reojo hacia la estantería,
donde había una foto descolorida escondida detrás de una capa de papel de aluminio. La foto de su madre. Sus ojos en la foto aún sonreían, aunque esa sonrisa había estado cubierta de polvo durante casi 2 años. El primer golpe cayó. No lloró. El segundo golpe llegó más rápido, luego el tercero, el cuarto. Para entonces, Álvaro ya no podía contarlos. Ya no sentía el dolor de la manera habitual, solo un área caliente, que se extendía gradualmente y luego desaparecía, como si su cuerpo estuviera tan acostumbrado a ser golpeado que se apagaba automáticamente para sobrevivir. 1 hora después, la cocina volvió a su estado de silencio permanente. Álvaro estaba acurrucado en la esquina de la pared, con los ojos fijos en la grieta debajo del aparador, donde todavía yacía un fragmento de cerámica roto, sin que nadie lo limpiara. Afuera, comenzó a llover. El viento silbaba en ráfagas a través de las grietas de la puerta. Álvaro levantó la vista hacia el techo, donde había una pequeña grieta en forma de rayo. La había mirado cientos de veces. Después de cada golpe, ese era el único lugar que miraba. Pero esta vez era diferente. Cuando él se dio la vuelta, Álvaro había visto los ojos de su abuela, no enojados, no reprobatorios, sino satisfechos. Ese fue el momento en que entendió. Aquí, nadie quería que viviera mejor. No necesitaban que fuera obediente, necesitaban que guardara silencio y sufriera. Susurró para sí mismo: no moriré aquí, no puedo ser como mamá, no puedo ser enterrado bajo un nombre que nadie llama. Cuando la noche cubrió toda la casa, Álvaro se puso de puntillas hasta el armario de la cocina y sacó una vieja mochila. Dentro solo había un trozo de tela suave, cortado del vestido de su madre, y una botella de plástico vacía. Abrió silenciosamente la puerta trasera, deslizando su cuerpo a través de la rendija de viento helado. No sabía a dónde ir, solo sabía: quedarse era morir. La puerta de madera se cerró detrás de él. Nadie lo llamó por su nombre. A nadie le importó que hubiera desaparecido, porque en esa casa el nombre de Álvaro nunca había existido realmente. La lluvia nocturna cayó sobre el bosque de Marrowfield como una cortina gruesa, sumergiendo cada sonido en el espacio brumoso. Nadie escuchó nada más que la lluvia cayendo constantemente, y nadie imaginó que un niño de 10 años estaba corriendo allí, solo, empapado y temblando. Ni una sola luz, ninguna voz llamando. Solo los suaves pasos de Álvaro Carter, pisando hojas secas, tratando de no hacer ruido. 30 minutos antes, había salido de la casa donde había crecido, donde nadie lo había llamado por su nombre real durante muchos años. La puerta trasera se cerró tras él, bloqueando por completo una parte de su memoria. Álvaro no miró hacia atrás, no se permitió hacerlo. Bajo el dosel empapado, inclinó la cabeza, acurrucándose contra las raíces de un árbol, con los ojos fijos en cada rama que bloqueaba el camino. Caminó sin mapa, sin linterna, solo confiando en su instinto, un instinto alimentado por el miedo. Se alejó del camino de tierra que conducía a la ciudad, tratando de mantenerse en la oscuridad. Si alguien pasaba en coche y veía a un niño vagando, se detendría, pero no para ayudar. Podría ser doña Lucila, podría ser su padre. Pensar en Eduardo Carter hizo que Álvaro se detuviera. El frío en su piel no era tan aterrador como la sensación de hormigueo en su cuello cuando imaginó que él estaba parado justo detrás de él. Sus manos eran ásperas, pero su voz era tan suave como si estuviera leyendo un himno, y era esa suavidad lo que le hacía erizar la piel. En el bosque, el olor a tierra húmeda mezclado con el olor a musgo y savia creaba un aire espeso. Cada vez que una rama le rozaba la cara, se sobresaltaba pensando que alguien le estaba tirando de la manga. Y cada vez que escuchaba el silbido del viento a través de las copas de los árboles,
Álvaro giraba la cabeza, comprobando detrás de él. Una vez, creyó escuchar a alguien llamándolo por su nombre. ¡Álvaro! Se quedó paralizado. Nadie. Solo el viento que soplaba a través de los troncos de los árboles inclinados. Pero en su corazón, esa llamada era como una daga que cortaba su memoria. Después de casi una hora de vadear el bosque, Álvaro estaba exhausto. Se detuvo en un tronco de árbol caído, se sentó para respirar y luego se obligó a levantarse de inmediato. Sentarse demasiado tiempo, sabía, significaría no poder levantarse nunca más. Un repentino susurro vino del arbusto frente a él. Se levantó de un salto, retrocediendo por reflejo. Desde la oscuridad salió un pequeño perro callejero. Su pelaje era esponjoso y húmedo. Sus ojos ámbar brillaban en la noche. Ambos se miraron, uno agotado, el otro hambriento. Álvaro no huyó. Simplemente levantó la mano lentamente. El perro no ladró. Gruñó suavemente, luego se dio la vuelta y se fue, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Pero ese breve encuentro fue suficiente para hacer que Álvaro temblara como un loco. Alrededor de la medianoche, se acercó a una pendiente baja, donde un sendero cruzaba un claro del bosque. Aquí, por primera vez, Álvaro vio una luz, una pequeña mancha parpadeando en la distancia junto a la raíz de un árbol cubierto de musgo. Diego Ferrer, un hombre sin hogar que vivía disperso por el bosque, estaba sentado allí, con la espalda apoyada en una mochila rota, fumando un último cigarrillo. Diego era alguien a quien la ciudad había descrito con todo tipo de nombres. Loco, vagabundo, un hombre que había matado a su esposa. Pero Álvaro no sabía nada de eso. Solo vio a un extraño en el bosque, y eso fue suficiente para que se detuviera. Diego levantó la vista, mirando a Álvaro. «¿Llueve tan fuerte y todavía hay gente que camina de noche?», Zrenia dijo suavemente, con la voz ronca pero sin ser amenazante. Álvaro estaba a casi 20 pasos de distancia, sin moverse. Su corazón latía con fuerza. Una de sus piernas estaba entumecida, pero aún mantenía el equilibrio. Diego levantó la mano suavemente, sin acercarse. «Si estás huyendo de alguien, no preguntaré mucho. Solo diré que adelante hay un pequeño acantilado. Síguelo y evitarás el camino de la patrulla si quieres seguir adelante». Álvaro asintió levemente, la primera vez que respondía desde que salió de casa. Pero no dijo nada, y tampoco se acercó al fuego. Siguió adelante, sumergiéndose en la oscuridad, sin mirar atrás. Diego lo miró y luego murmuró: «No llora, igual que yo antes». Álvaro siguió caminando. Le dolía la espalda, le ardían las rodillas, pero se sentía más seguro al atravesar esa espesa arboleda. Tal como dijo Diego, había una pequeña pendiente rocosa. Se agarró a las ramas para subir, resbalando varias veces, pero sin rendirse. El cielo comenzó a aclararse. La niebla era más espesa, oscureciendo la vista. Pero en ese aire tenue y frío había un olor diferente. Olor a aceite, óxido y humo de gasolina viejo. Una mezcla que Álvaro nunca había encontrado en el bosque. Giró a la izquierda. Unos minutos después, lo vio. Una pequeña gasolinera antigua. Las luces de neón rojas parpadeaban débilmente. Al letrero le faltaba una esquina. Nadie estaba vigilando. No había coches. Solo la pared manchada detrás y la bomba oxidada. Álvaro rodeó la parte de atrás, encontrando un lugar apartado entre las dos paredes. Se sentó, puso la mochila sobre sus muslos, la abrazó con fuerza, como si todo lo que le quedaba en el mundo estuviera dentro. Se quedó dormido, entre el olor a aceite, la niebla y el suave sonido del viento, sin saber que este lugar sería una encrucijada. Y por primera vez en su vida, alguien se detendría para verlo. La luz del sol de la mañana en el campo generalmente no es brillante. Toca suavemente el viejo techo de hojalata, reflejando un color gris pálido en el marco de la ventana de vidrio polvoriento
de la gasolinera en la carretera 87, como cenizas que no se han derretido. Un rayo de sol brilló a través de los ojos entrecerrados de Álvaro, delgado como la seda, pero suficiente para que se moviera ligeramente, y luego abriera los ojos lentamente, como una persona que regresa de un sueño sin nombre. Nadie vio ese momento. Dentro de la gasolinera, Tyler, el joven empleado de unos 20 años, estaba masticando chicle con un auricular en una oreja. Cuando vio a Álvaro a través del cristal polvoriento, puso los ojos en blanco. «Oye, ¿ves al chico de ahí afuera?» «Bah, swing», le dijo Tyler a su amigo que estaba en el mostrador. «¿Otra vez?» Zrenia se encogió de hombros el otro. «Seguro que está esperando a sus padres». Tyler sonrió con ironía, abrió el armario y sacó una botella de agua a medio llenar. Salió y le tiró la botella a Álvaro. La botella rodó varias veces y luego quedó quieta frente a los zapatos del niño. «Oye, si vas a beber, bebe. No te sientes ahí hasta la tarde», dijo Tyler sin detenerse, y luego regresó como si acabara de tirar la basura. Álvaro no lo recogió de inmediato. Miró la botella de agua durante mucho tiempo, como si estuviera considerando si podía beberla, o más bien si era digno de levantarla. Una minivan plateada se detuvo en la bomba número 3. Desde el asiento trasero, una niña de cabello rizado señaló a Álvaro. «¡Mamá! ¡Ese niño está sentado en el suelo!» La mujer se giró para mirar, dudó un momento y luego tiró de la mano de su hija para que volviera al asiento. «No mires más. Los niños buenos no miran los asuntos de los demás». La ventana se levantó, lenta y herméticamente, cortando los ojos curiosos de la niña y los ojos insensibles de su madre. Un camionero se bajó del camión con una taza de café caliente recién comprada en la mano. «¿Qué es esto? ¿Por qué está sentado ahí ese niño?», Zrenia preguntó a Tyler al pasar. Tyler se encogió de hombros mientras abría una botella de soda. «Desde temprano en la mañana. No dice nada, ni pide nada. Solo se sienta ahí. Ten cuidado. Si llega la prensa será problemático», murmuró el hombre. Y luego regresó a la cabina. Cerró la puerta del camión con el codo, acelerando, como si estuviera alejando un problema de su mente. Nadie se detuvo. Nadie se acercó. Álvaro se subió la capucha para protegerse del sol. Dibujó algunas espirales más en el polvo y luego las borró. Repitió: «En esta gasolinera, la gente iba y venía. Se iban con olor a gasolina, olor a café instantáneo y el sonido de las bocinas de los coches. Aquí nadie le preguntó, ni se preocupó por él, pero extrañamente, esa sensación lo hacía sentir más seguro que en cualquier otro lugar. Ya no tenía que prestar atención a cada paso en la casa. No necesitaba adivinar las expresiones de los adultos antes de hablar. No necesitaba tensarse al escuchar el sonido de un vaso roto, una cuchara cayendo, o una puerta que se cerraba de golpe en medio de la noche. Nadie aquí lo llamaba por su nombre con una voz vacía, como si no fuera un ser humano, sino solo un asunto que debía resolverse. El asiento detrás de la gasolinera, frío, duro, áspero. Nadie aquí lo amaba, pero tampoco nadie lo tocaba con una mano que estrangulaba o con una voz llena de amargura. Una suave brisa sopló, trayendo consigo el olor a gasolina vieja, polvo y un leve aroma a pan del carro ambulante al otro lado de la calle. Álvaro no levantó la cabeza, pero parecía haber escuchado los pasos de alguien, no tan apresurados como los demás antes. Los pasos eran lentos, constantes y profundos, no demasiado cerca, no demasiado lejos. No miró hacia arriba, pero por primera vez en muchos días no temió esos pasos. La brisa de la mañana en el campo soplaba a través de la gasolinera en la carretera 87, trayendo consigo el olor a aceite de coche viejo, un ligero frío y un tenue aroma a cebolla frita del carro de pan
Al otro lado de la calle, el carro rojo de Gloria todavía estaba estacionado en el mismo lugar todos los lunes. Pan caliente, café barato, música de jazz antigua sonando a través del reproductor de casetes, como si todo se hubiera convertido en un ritual para los camioneros de larga distancia. Un Lincoln Continental, gris, plateado, se detuvo lentamente. El motor se apagó. La puerta se abrió. El señor Whitmore, de más de 60 años, salió del coche, alto, con hombros anchos como si estuviera acostumbrado a llevar cosas pesadas. Su rostro era serio, con algunas arrugas profundas alrededor de los ojos, no de alguien que solía reír, sino de alguien que había visto demasiado sin hablar. Había sido uno de los hombres más ricos del estado, propietario de una cadena de bienes raíces que se extendía desde Chicago hasta Seattle, una vez llamado el magnate anónimo por la revista Forbes, debido a su riqueza pero discreción. Se acercó a la gasolinera, preparándose para echar gasolina, y luego se detuvo involuntariamente cuando vio una pequeña figura sentada apoyada contra la pared detrás de la bomba, encogida, con la cabeza gacha, un abrigo viejo, abrazando con fuerza una mochila rota. ¿Quién es ese niño? Swing preguntó con voz profunda y constante, no exactamente preocupada, sino con atención genuina. Tyler, el empleado de la gasolinera, que llevaba auriculares y limpiaba el mostrador de cristal, se encogió de hombros. Está aquí desde hace unos días. No dice nada, no pide nada. Todo el mundo lo ve, pero todo el mundo tiene prisa. El señor Whitmore guardó silencio durante unos segundos. Miró al niño de nuevo. No se movía, no rogaba. Era como si se hubiera petrificado con este mundo. Se dio la vuelta y fue al carro de pan de Gloria. Tomó una barra de pan caliente y dijo simplemente, «Sin mantequilla, gracias». Luego se dio la vuelta. Álvaro lo había visto antes. Había escuchado la conversación y, como siempre, se preparó para tensarse, protegiéndose si el extraño se acercaba. Pero esta vez, el hombre no tenía prisa. No habló en voz alta. No se acercó de inmediato. Simplemente se acercó, se detuvo a una distancia suficiente y luego extendió la mano, con la barra de pan en la palma de la mano, aún desprendiendo calor. ¿Quieres comer? Su voz era profunda, baja, firme. No necesitas decir nada, solo quédate. Álvaro lo miró. Una mirada extraña, sin coerción, sin lástima. No era la mirada que solía encontrar, el tipo de mirada que pasaba rápidamente como si no existiera. Era la primera vez en mucho tiempo que la mirada de alguien se detenía en él. Inclinó la cabeza. Recibió la barra de pan con ambas manos. No dijo nada, solo se quedó sentado en silencio. El señor Whitmore asintió levemente y se dio la vuelta. En ese momento, una camioneta se detuvo bruscamente al otro lado de la calle. Una mujer se bajó, con el pelo canoso recogido, delgada, con 2 bolsas de la compra del supermercado en la mano. Álvaro levantó la cabeza brevemente, hizo ademán de volver a bajarla, pero justo en ese momento, sus ojos se encontraron con los ojos de la mujer. Lucila Carter, la abuela de Álvaro. En ese instante, su respiración se cortó. Todo su cuerpo se congeló. Todo a su alrededor se volvió borroso. Voces, coches, viento. Ya no podía oír nada. Solo los ojos de ella, fríos, severos, afilados como hierro fundido. Los ojos que conocía tan bien de las noches de lluvia. Las obras que no se le permitía comer. Los golpes sin razón. Álvaro se bajó la capucha sobre la cara, retrocediendo contra la pared, con el corazón latiendo como si fuera a estallar. Comenzó a temblar, pero esta vez, no solo por miedo, era el impulso de escapar. Era su cuerpo reaccionando al peligro, incluso antes de que su razón pudiera decidir. Sabía que si ella lo veía, si ella lo llamaba por su nombre, sería arrastrado de vuelta. Nadie le creería.
Nadie lo defendería. Y sería otra noche como la anterior, o peor. Desde lejos, el señor Whitmore también vio la escena. Vio al niño temblando, sus ojos ya no vacíos, sino llenos de desesperación, igual que los suyos. En aquella noche cuando tenía 12 años, cuando su madre se fue sin volver. Vio la barra de pan que el niño apretaba con fuerza como su último salvavidas. Justo cuando Álvaro volvió la cabeza para mirarlo. Una mirada llena de urgencia que ninguna palabra podía expresar. Lentamente, se acercó de nuevo. «No necesitas explicarte», dijo, con voz lenta pero decidida. «No sé por lo que has pasado, pero si puedo ayudar, estoy dispuesto a estar aquí». Álvaro se levantó, agarró con fuerza la correa de la mochila. No dijo nada, no lloró, pero caminó hacia él, por sí mismo, como si acabara de abrir una puerta que durante años había pensado que no tenía llave. Cuando el Lincoln se alejó de la gasolinera, doña Lucila se había dado la vuelta, sin reconocerlo. Álvaro estaba sentado detrás, con la cara pegada al cristal, sin mirar atrás ni una sola vez. No sabía a dónde iba. Pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que no volvería. El olor a pino viejo y la luz silenciosa que se filtraba a través de las rendijas de las cortinas fueron lo primero que tocó los sentidos del niño al entrar en la casa. El espacio en la casa del señor Whitmore no era grande, pero ordenado y cálido de una manera discreta, como si alguna vez hubiera sido un lugar donde resonaban las risas, y luego esas risas se habían guardado ordenadamente en algún cajón. Ya no eran ruidosas, pero nunca habían desaparecido. El señor Whitmore dejó la mochila del niño junto a la puerta, y luego entró en silencio en la cocina, donde comenzó a calentar agua. No preguntó nada, no dio instrucciones. La casa parecía entender implícitamente que el niño necesitaba tiempo para acostumbrarse a todo, incluido él mismo. Se quedó de pie en el recibidor, mirando los simples objetos, un sillón desgastado, un reloj de péndulo parado a las 10:15, una pila de libros viejos cuidadosamente apilados junto a la chimenea. En la pequeña estantería vio una foto. La mujer de la foto tenía una sonrisa amable y un cabello rubio ligeramente rizado. En el marco de la foto estaba grabado el nombre, Martha. Un rato después, el señor Whitmore puso 2 tazas de agua caliente sobre la mesa, una para él y otra para el niño. Luego, como si acabara de recordar algo importante, preguntó suavemente, «No sé cómo llamarte». El niño levantó la cabeza, mirando directamente a los ojos. Una breve vacilación apareció. Luego dijo, con voz muy baja, «Álvaro». El señor Whitmore asintió levemente, como si ese nombre acabara de completar una pieza faltante. El nombre resonó en él con un viejo recuerdo, el nombre de su hermano menor, que había desaparecido cuando ambos eran niños. Esa fue la primera vez que conoció la sensación de impotencia. «Álvaro», repitió con voz grave, «¿quieres ducharte? El baño está al final del pasillo». Cuando el niño se fue, él todavía estaba sentado allí, apretando suavemente el asa de la taza. En su mente, recordó la vieja imagen, la antigua casa en Missouri, también el olor a madera, también el viento silbando en invierno, y la imagen de un niño, él mismo, con las manos moradas por el frío, acurrucado junto a la chimenea, escuchando a su padre gritar sin atreverse a llorar. El viejo recuerdo no despertó la lástima. Le recordó que hay niños que no necesitan lástima. Solo necesitan a alguien lo suficientemente paciente para sentarse con ellos en silencio. Álvaro caminó muy lentamente sobre el suelo de madera que crujía ligeramente bajo sus pies. Dentro del baño, cerró la puerta con llave, con cuidado como si temiera que alguien irrumpiera. El agua caliente corriendo por su piel lo hizo estremecerse. Se sentía como si se despojara del polvo del camino y del miedo que todavía estaba pegado a su cuerpo.
Álvaro se quedó allí durante mucho tiempo, dejando que el agua corriera por su pelo, por sus hombros, por los moretones que aún ardían. Sus manos se apoyaron en el borde de la bañera, temblando sin saber si por el frío o por algo más profundo. Esa emoción sin nombre que había intentado no pensar, ahora volvía con cada gota de agua. El señor Whitmore no volvió a llamar a la puerta. Solo colocó el pijama doblado frente a la puerta del baño, junto con una toalla limpia, y luego regresó en silencio a la sala de estar. Junto a la ventana, el viejo gato llamado Murphy, el gato que su difunta esposa Marta había dejado, saltó al sillón y frotó su cabeza contra su mano. Este viejo animal todavía vivía silenciosamente en la casa como un testigo del pasado. Este niño tal vez necesite más tiempo, murmuró, como si le estuviera hablando al gato. Cuando Álvaro salió, con el pelo aún húmedo, abrazando su ropa vieja, lo encontró sentado leyendo un libro bajo la luz amarilla. Sin levantar la vista, solo dijo una frase: «La habitación de la derecha. La puerta no está cerrada con llave. Si quieres cerrarla, hay un cerrojo dentro». El dormitorio era pequeño, con una cama individual junto a la ventana. La manta era de color beige, limpia, y olía a sol viejo. En la pared había una pintura al óleo de un prado al atardecer. No había televisión, ni susurros, solo el silencio, como un abrazo sin forma. Álvaro se sentó en la cama, mirando alrededor de la habitación, y luego volvió a ver la foto de Marta. Una foto antigua, descolorida, colocada junto a un pequeño cactus. Tocó suavemente el marco de la foto. No sabía por qué, pero la expresión de su rostro lo hacía sentir aliviado, como cuando su madre estaba viva, cada vez que ponía su mano en su frente para comprobar si tenía fiebre. Esa noche, Álvaro no lloró, simplemente se quedó quieto, con los ojos abiertos, mirando al techo. Y en un momento borroso entre el sueño y la realidad, sintió una mano tocar su frente, no fría, no pesada, no dolorosa. La mano simplemente se quedó allí, en silencio como una promesa de que la mañana llegaría. Y él todavía estaría aquí, en un lugar donde nadie lo despertaba con un grito. Por primera vez, después de muchas noches, Álvaro se quedó dormido, sin pesadillas, sin oscuridad, solo un sueño con puerta y una pared cálida. Si pudieras sentarte con Álvaro una tarde, ¿qué le ofrecerías? Si eliges la ligereza, comenta té. Si eliges la calidez, comenta abrazo. La mañana en Marrowfield todavía tenía el aspecto tranquilo de siempre, pero en el aire había algo silenciosamente inusual, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración ante algo que aún no se había manifestado. El sol brillaba a través de la fina niebla, cubriendo los techos de madera y las filas de porches antiguos. El viento soplaba a través de las copas de los arces que cambiaban de color en otoño, silenciosamente, como si estuvieran esperando que algo cambiara. En la casa, en las afueras de la ciudad, el señor Whitmore sirvió 2 tazas de té caliente. De pie frente a la puerta de la habitación, llamó suavemente: «Álvaro, levántate. El desayuno está listo». No hubo respuesta. Empujó la puerta y vio que Álvaro todavía estaba acurrucado en la manta, con los ojos muy abiertos, mirando silenciosamente al techo. Puso la taza de té sobre la mesa. «¿Soñaste con algo?». Álvaro negó con la cabeza. Cuando se incorporó, el camisón se deslizó por su hombro, revelando los moretones que corrían por su espalda. El señor Whitmore se detuvo. «Álvaro». Component Placement llamó, con voz ronca. «¿Qué te pasó?». Se subió la camisa, bajó la cabeza sin decir nada. Él se sentó a su lado, manteniendo una distancia suficiente. «Si alguien te hizo eso, necesito saberlo, no para juzgar, sino para ayudar». Un rato después, Álvaro dijo suavemente: «Me pegaron. En casa». Sin necesidad de más palabras, lo llevó a la clínica Brand,
donde la enfermera Lucía Brandt, una mujer de unos 40 años, cuidó cuidadosamente cada moretón en el cuerpo de Álvaro. Las viejas y nuevas heridas se superponían, no podían ser accidentes. Lucía salió, con el rostro sombrío, sus ojos ligeramente rojos como si acabara de contener algo. Sostenía el historial médico en su mano, sus dedos apretando ligeramente el borde del papel. Hay signos de abuso prolongado. Su voz era ronca, no solo por la ira sino también por el dolor. En sus ojos en ese momento había una mezcla de profesionalismo, intuición y un remordimiento muy real. Alguien debería haber descubierto esto antes. El señor Whitmore asintió. «Puedes hablar con ella, Álvaro». El niño guardó silencio durante un momento. Luego susurró. «Fue mi padrastro y mi abuela. Me pegaban cuando no estudiaba, cuando derramaba agua, cuando no decía nada». Lucía se levantó y le dijo suavemente a Whitmore: «Tengo que llamar a la policía. Esto es grave». «Hazlo», respondió él. «Yo me encargaré del resto». Cuando llegó el jefe de policía, Nolan, Álvaro todavía estaba sentado en la mesa de examen, abrazándose a sí mismo. «¿Cómo te llamas?» «Zrenia», preguntó Nolan. «Álvaro Carter». «¿Eduardo Carter es su padre?» «Padrastro. ¿Y doña Lucila Carter? ¿Puede quedarse con el niño?» «No solo puedo quedarme con él, lo cuidaré como parte de mi familia. Entró en mi casa no por la sangre, sino por la confianza, y no permitiré que nadie lo lastime de nuevo». De camino a casa, Nolan se desvió hacia la tienda de comestibles de Holloway. June estaba reordenando el estante de galletas cuando lo vio entrar. «Hola, Nolan, ¿pasa algo?» «June, ¿has visto alguna vez a un niño con Eduardo Carter?» «Sí. El chico solía pasar por aquí. Últimamente no. Antes solía inclinar la cabeza, muy silencioso. Una vez vi que tenía una venda en la mano y los ojos morados. Cuando le pregunté, no dijo nada». «¿Crees que algo andaba mal?» En ese momento solo sospeché, pero ahora creo que sí. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que lo viste? Hace 2 semanas. Una mañana lloviznaba. Estaba parado bajo el alero. Le di un paquete de galletas, me agradeció muy suavemente. Desde entonces, no lo he vuelto a ver. ¿Estás dispuesta a testificar? Sí, diré la verdad. La atmósfera en Marrowfield ya no era tan pacífica como las mañanas anteriores. Los rumores se habían filtrado a través de las vallas blancas, tocando cada mano que llamaba a la puerta, cada oído que escuchaba en silencio a través del mostrador de la tienda de comestibles. Nadie lo dijo, pero muchas personas sabían que algo le había sucedido al niño de la casa de Carter. Linda Harper, una periodista a tiempo parcial para el periódico local, que había colaborado con el jefe de policía Nolan en varios casos relacionados con el abuso infantil, reconoció el hilo de información inusual. Ella había reabierto un caso sin resolver el año pasado en el condado vecino. Nolan creía en su sensibilidad y persistencia, aunque a veces ella lo cansaba con su terquedad. Esa mañana, Nolan llamó a Linda. «Te necesito. Otra vez un caso de niños. ¿Recuerdas al niño de la casa de Carter?» «Es el chico de la gasolinera, del que el señor Whitmore nos informó antes». «Sí, ese chico es una víctima. Necesito recopilar pruebas. Quiero que vengas conmigo esta vez, no para el periódico, solo para encontrar la verdad». Linda asintió por teléfono, su voz endureciéndose. «Voy, por el chico». En una tarde fría, comenzaron su ruta de investigación. Fueron a la casa de doña Violeta Dobbins, una viuda que había vivido al lado de la casa de Carter durante 20 años. «Doña Violeta, no vengo a escribir un artículo sensacionalista. Solo quiero saber, ¿ha escuchado algo de esa casa alguna vez?» Doña Violeta dudó, girando un pañuelo viejo en su regazo. Gritos. A altas horas de la noche. No una vez.
Una vez pensé en llamar a la policía, pero mi marido me dijo que no me metiera en los asuntos de los demás. Ahora que se ha ido, creo que ya no debo guardar silencio. Linda asintió, anotando en silencio. Doña Violeta miró a su alrededor como si temiera que alguien la viera, y luego dijo suavemente: «Pero no digas que yo dije nada. Tengo miedo. Su familia no es cualquier cosa». En la esquina de la ciudad, Pedro Langley, el dueño de un antiguo taller mecánico, abrió un cajón de madera polvoriento y sacó un suéter infantil raído, con una mancha de sangre seca en la parte posterior del hombro. Encontré esto después de una noche de lluvia, cerca del contenedor de basura junto a la casa de Carter. Lo guardé, no sé por qué. Tal vez porque mi esposa lloró cuando lo vio. Linda lo tomó con ambas manos, sin decir nada. Solo su mirada fue suficiente. Al mismo tiempo, en la pequeña cafetería en la carretera número 3, Carlos Richardson, ahora electricista en la ciudad, regresó a su pueblo para visitar a su madre. Al escuchar los rumores, buscó al jefe de policía Nolan. «Fui a 5º grado con el señor Carter. En ese entonces, él enseñaba educación física. Una vez se me cayó una botella de agua. Me golpeó con una regla de madera. No fue un golpe de advertencia, fue un golpe hasta el punto de que no pude sentarme durante 2 días. Mi madre fue a ver al director, pero el señor Carter dijo que era una disciplina, según la doctrina. Todo se calmó». Nolan anotó con el rostro pensativo. Pequeñas piezas, aparentemente no relacionadas, estaban comenzando a conectarse. En las afueras del oeste, la antigua habitación de alquiler de la familia Carter todavía estaba cerrada. Margarita Sánchez, la dueña de la pensión, inicialmente rechazó todas las preguntas, pero después de que Linda regresó 3 veces, finalmente abrió la puerta. «No sé nada», dijo rápidamente, pero su mano tembló al abrir el cajón inferior. Dentro había un viejo cuaderno, con los bordes del papel gastados y lleno de letras. Anoté cada vez que veía a Álvaro regresar con moretones. Tenía miedo, me amenazaron, pero ahora creo que el chico merece vivir. Linda tomó el cuaderno como un objeto sagrado. Ella no prometió nada, pero sus ojos brillaron. Y luego, lo más inesperado, en un armario pintado de blanco y desgastado de la habitación en la que había estado Álvaro, había una carta escondida detrás del revestimiento trasero. Margarita Sánchez, mientras limpiaba la antigua habitación por los nuevos inquilinos, accidentalmente dejó caer una vieja foto al suelo. Al agacharse para recogerla, vio el panel suelto, y detrás del polvo había un sobre arrugado que decía: «Para quien sea lo suficientemente valiente para escuchar». Linda tembló mientras abría la carta. Era letra de mujer, delgada, pero desigual, como escrita apresuradamente. «No puedo llamar por teléfono, no puedo salir sola. Dicen que soy una desgracia. No sé cuánto más podré soportar. Si alguien encuentra esta carta, por favor, ayude a mi hijo. Por favor». Cuando Linda regresó al coche, Nolan estaba esperando. Ella puso el cuaderno y la carta en el asiento a su lado, exhalando profundamente. «¿Tenemos suficiente?». Nolan no respondió de inmediato. Solo empujó el asiento hacia atrás, mirando por la ventana que reflejaba la luz tenue del sol. «Solicitaré una orden de registro». «Pero Linda...». «Lo sé». Ella lo interrumpió. «Tendré cuidado. Pero si esto se hunde de nuevo, ese chico no tendrá otra oportunidad». Él asintió. Por primera vez en la última semana, sus ojos ya no estaban cautelosos, sino compasivos. De vuelta en la casa de Carter, después de que Álvaro se fuera, nadie en la ciudad vio que Eduardo o doña Lucila mostraran preocupación. No denunciaron su desaparición. No preguntaron a los vecinos. La casa todavía abría todas las mañanas. El humo de la cocina todavía se elevaba, pero el viento a su alrededor era frío. Un vecino relató:
Doña Lucila me dijo que se había ido para aprender una lección. Eduardo dijo: volverá. Ese inútil no puede sobrevivir solo. Esa frase, cuando Linda la escuchó, la hizo detener la escritura por un momento. Esa indiferencia ya no era sospecha, era crueldad. El sheriff Nolan se acercó a los testigos para persuadirlos de que fueran a la corte. Ninguno fue fácil. Pedro Langley vaciló. Tengo una esposa, tengo una tienda. Si regresan, tengo miedo. Nolan dijo lentamente: si no hablas, esto continuará, con otro niño. Pedro miró la sangre seca en el suéter y luego asintió. Doña Violeta inicialmente se negó, pero después de que Linda le leyó algunas líneas de la carta que había dejado la madre de Álvaro, guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo: está bien, hablaré, no por mí, sino por su madre. Y Margarita Sánchez, que temblaba más que nadie, solo dijo una frase: fui madre soltera, sé cómo es la mirada de un niño herido, testificaré. El día que se enviaron las citaciones, Eduardo y doña Lucila todavía estaban sentados en la sala de estar, la luz del televisor parpadeando. Eduardo subió el volumen cuando vio las noticias, pero doña Lucila apagó el televisor. Lo encontraron, dijo fríamente. Eduardo no respondió, solo tomó un sorbo de su bebida. Detrás de esa puerta, la verdad había llamado, y esta vez no esperó el permiso para entrar. La sala del tribunal del condado de Marrowfield no era grande, pero esa mañana cada asiento estaba lleno. El aire en la sala era espeso de tensión. Afuera, el viento soplaba a través de las rendijas de las viejas puertas de madera, creando un ligero silbido, como un recordatorio de que la verdad estaba esperando a ser revelada. Pero unos días antes, la propia Linda Harper, la periodista de investigación que había seguido muchos casos de abuso infantil, y el jefe de policía Nolan habían dado el giro más importante. Trabajaron sin descanso, revisando viejos historiales médicos, recetas médicas abandonadas, informes anónimos de años anteriores. En un antiguo archivo de la clínica de Marrowfield, Linda encontró un archivo sobre el hecho de que a la madre de Álvaro le habían recetado altas dosis de tranquilizantes, no una vez, sino mensualmente. Ella no tenía nada, dijo Linda poniendo la carpeta frente a Nolan. La llevaron al borde. Al mismo tiempo, Nolan se puso en contacto con el doctor Marcos, el médico que había tratado a la madre de Álvaro, y confirmó que la causa de su muerte se había registrado como insuficiencia respiratoria aguda debido a una sobredosis de somníferos. Pero al revisar la antigua declaración, todos los detalles eran vagos, sin signos de una investigación exhaustiva. Linda bajó la voz al presentar la evidencia a Nolan. ¿Sabes lo que hicieron? Mantener el silencio con la fe, con la autoridad y con el miedo. Después de verificar la información, Nolan se dirigió al señor Whitmore. Se reunieron en la biblioteca de la casa de Whitmore, bajo la luz amarilla tenue. ¿El chico sabe algo?, Zrenia preguntó Nolan. Todavía no, respondió el señor Whitmore. Voy a dejar que el chico elija. No lo voy a forzar. Pero necesitamos su testimonio. Y esta vez, la evidencia podría conducir a un cargo de asesinato si hay negligencia o coerción. El señor Whitmore guardó silencio y luego asintió levemente. Regresó a la habitación de Álvaro. El niño estaba sentado en el suelo de la sala de estar, sosteniendo al gato Murphy en su regazo. Álvaro se sentó a su lado. Han encontrado evidencia sobre tu madre. Álvaro se sobresaltó. Lo miró con los ojos muy abiertos, pero sin decir nada. Ella no se fue por un accidente. Tu madre terminó con su vida, porque no podía soportar la imposición y porque tenía miedo de que te pasara lo mismo que a ella. Álvaro apretó al gato en sus brazos.
Su voz se quebró. No quiero ir a la corte. Tengo miedo. El señor Whitmore no lo interrumpió. Solo sacó de su bolsillo una vieja caja de lata, abrió la tapa y se la dio. «Cartas de tu madre», dijo suavemente. «Me las había enviado cuando estaba buscando una forma de escapar, pero no llegó a tiempo». Álvaro la tomó, temblando al leerla. En la carta, la voz de la madre apareció como un último susurro. «Controlan todo. No puedo llamar por teléfono. No puedo ir a ningún lado sola. Lucila dice que soy una desgracia para la familia. Eduardo, él llama a su hijo Karma. No sé cuánto más podré soportar. Si alguien encuentra esta carta, por favor, ayude a mi hijo a escapar de este lugar». No lloró, pero sus pequeños hombros temblaron, como si el viento soplara a través de su fina camisa. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, y luego se retiró a su habitación. Esa noche, Álvaro no durmió. Se acurrucó en la cama, manteniendo la carta en sus manos, como una última llave que abría la puerta de la verdad que había estado cerrada durante tantos años. En la oscuridad, los recuerdos inundaron como una inundación. El grito del padre, la mirada fría de la abuela, el olor a desinfectante, la sangre seca en su brazo y el sueño aturdido de su madre junto a la botella vacía de pastillas. Álvaro apretó la carta con fuerza, como si fuera la única pieza restante de su madre, y en su corazón, el miedo fue gradualmente reemplazado por algo más intenso, una ira latente, que durante mucho tiempo no tuvo la oportunidad de salir a la superficie. Cuando la luz del día se filtró en la pequeña habitación, Álvaro salió, con los ojos rojos por la falta de sueño, pero con una voz clara. «Señor Whitmore, iré, diré la verdad». El juicio comenzó. Álvaro subió al estrado de los testigos, pero la primera reacción no fue el testimonio, sino los latidos de su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Frente a él, doña Lucila y Eduardo ya estaban sentados. La abuela, con un rostro frío como una estatua, con una mirada desdeñosa. Eduardo, delgado, con el pelo revuelto, luciendo como alguien que había vivido, pero nunca se había despertado. Solo una mirada fugaz de su abuela. La mirada, que lo había hecho congelarse como una piedra, fue suficiente para hacer que Álvaro se detuviera. Volvió la cara. Sus piernas temblaban. Su mano apretó su camisa, donde la carta todavía estaba escondida dentro. «¿Estás bien?», Zrenia, susurró la abogada Amanda Blake. Amanda, una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido y una mirada experimentada, era la representante legal que ayudaba al señor Whitmore a ganar la custodia de Álvaro. Ella había estado escuchando en silencio al niño durante las últimas semanas. Álvaro respiró hondo. Un recuerdo de su madre pasó de repente por su mente. La mirada de ella antes de cerrar los ojos para siempre. Dio un paso más. «¿Cómo te llamas?» «Álvaro Carter». «¿Puedes contar lo que pasó?» Miró a su alrededor y luego miró sus manos apretadas. «Una noche derramé un vaso de agua. Mi abuela lo vio. Llamó a mi padre. Mi padre rompió la lámpara. La luz parpadeó. Gritó: «¡Eres Karma! ¡Mataste a tu madre!». Luego me pegó. Me pegó hasta que ya no pude abrir los ojos». La sala del tribunal quedó en silencio. Una mujer en la parte de atrás sollozó ligeramente. «Álvaro, ¿tenías miedo?», Zrenia preguntó a Amanda. «Sí, pero no quiero que nadie más sufra como yo». Se giró hacia Eduardo. Su mirada ya no estaba asustada, solo un silencio, frío y profundo. La mano del señor Whitmore apretó ligeramente el reposabrazos de la silla. No miró a Eduardo, solo miró a Álvaro, como si viera a su hijo perdido de nuevo. Al otro lado, Eduardo Carter, con el pelo desordenado, los labios apretados, no dijo nada.
Pero cuando Álvaro inconscientemente llamó al señor Whitmore padre en otra respuesta, Eduardo parpadeó. Por primera vez desde que fue arrestado, no se resistió. Solo se sentó en silencio como una persona desorientada. Y doña Lucila, al escuchar su nombre en el testimonio, se giró para mirar a su nieto, con una mirada desdeñosa. Pero esta vez, Álvaro no bajó la cabeza. La miró directamente, sin miedo, sin odio. Solo un sobreviviente mirando a alguien que ya no tenía poder sobre él. Cuando el juicio se interrumpió, el señor Whitmore salió al pasillo con las manos temblando. Linda Harper estaba allí, anotando en un pequeño cuaderno. ¿Está bien? Perdí un hijo. Hoy vi a otro levantarse en su lugar. Linda se detuvo y luego dijo: no solo registramos la verdad, necesitamos protegerla. Conclusión del juicio. Con la evidencia de la carta de la madre de Álvaro, el antiguo testimonio médico, junto con el testimonio directo de Álvaro y los testigos en la ciudad, el tribunal condenó a Eduardo Carter a 15 años de prisión por abuso infantil grave y complicidad indirecta en la muerte de su esposa. Doña Lucila Carter fue condenada a 5 años de libertad condicional, junto con una orden de restricción de contacto con niños, y su nieto de por vida. Álvaro no volvió a mirar cuando se los llevaron. Solo tomó la mano del señor Whitmore y salió en silencio a la luz de afuera, donde por primera vez sintió que ya no era invisible. La mañana en la mansión de Whitmore no fue tan brillante como en las películas. El cielo estaba cubierto con una fina capa de rocío plateado. Las ramas de los manzanos todavía tenían la humedad de la noche anterior, y la vieja puerta de madera se abrió crujiendo con una brisa suave. Pero fue esa simplicidad lo que trajo algo diferente. Por primera vez en muchos años, la casa ya no estaba en silencio. En la cocina, el olor a pan tostado y leche caliente se extendía. Sofía, la nieta del señor Whitmore, de unos 27 años, una joven con una voz firme y una mirada comprensiva, estaba preparando el desayuno. Se giró y vio a Álvaro asomándose por la puerta. ¿Quieres más miel?, preguntó, sin intentar hacerse amiga, pero lo suficientemente cálida para que un niño herido no se sintiera obligado. Álvaro asintió levemente. Se sentó frente al plato de pan, desayunando por primera vez en paz, sin miradas inquisitivas ni gritos. Después del desayuno, Álvaro siguió a Sofía al jardín. Alba y Tomás, 2 niños huérfanos que vivían temporalmente en el campamento que el señor Whitmore estaba apoyando, estaban aprendiendo a escribir en una pequeña pizarra. Se sentó junto a Alba, mirando la letra torpe con su mano derecha. «Intenta escribir con la mano izquierda», dijo Álvaro, con una voz suave como una brisa. «¿Por qué?», Zrenia preguntó Alba. «Solía escribir así, cuando ya no podía sostener un lápiz con mi mano derecha». Alba no preguntó más. Álvaro tomó la mano de la niña y la colocó en la pizarra, guiándola con cada trazo, en silencio, con paciencia. Tomás estaba ocupado dibujando una casa y un perro con lápices de colores. Nadie habló del dolor, pero de alguna manera los 3 niños se estaban reconstruyendo a través de cada trazo. Por la tarde, Sofía invitó a Álvaro a elegir el color de pintura para la sala de estudio que el señor Whitmore planeaba renovar para convertirla en un lugar para que los niños vivieran juntos. «¿Este azul está bien?», Zrenia preguntó, mostrando la tabla de colores. Álvaro miró al cielo, las nubes flotando lentamente sobre el viejo techo de tejas. «Un color como el cielo cuando mi madre estaba viva», respondió, tan suavemente que Sofía tuvo que guardar silencio durante unos segundos para entenderlo. Sofía no dijo nada más. Ella eligió ese color. Esa noche, Álvaro se sentó solo en la biblioteca, donde el señor Whitmore había leído libros con su difunto hijo.
La luz de la lámpara de escritorio iluminaba la página que estaba escribiendo. Cada trazo lento, cuidadoso. Mamá, todavía estoy vivo. Fui a la corte. Lo conté todo. Pero hoy no escribo para contar sobre el dolor. Quiero contarte sobre Tomás, Alba, Sofía, sobre el desayuno con miel, sobre la sala pintada de azul nuevo. Creo que tal vez estoy empezando a saber lo que es vivir de verdad, mamá. No es sobrevivir, es vivir. Dobló la carta y la puso en una pequeña caja que tenía la frase «Para Marta, con todo mi amor», grabada en el interior de la tapa, la caja en la que el señor Whitmore había guardado las cartas de su esposa. En el porche trasero, el señor Whitmore estaba regando las plantas. Se giró al escuchar los pasos suaves. «Señor Whitmore». Zrenia llamó a Álvaro. «¿Sí? Quiero aprender a hacer pan, como el que Sofía hizo el otro día, pero quiero añadir anís». Él se echó a reír, por primera vez, sin torpeza. A doña Marta le gustaba el anís. Ahora alguien la recuerda como yo. Esa noche, por primera vez en 15 años, el señor Whitmore no necesitó ningún somnífero. Las risitas del patio trasero, la luz amarilla en la cocina, el olor a harina y anís en toda la casa. Todo era como si el tiempo hubiera retrocedido, llevándolo de vuelta a una versión de la vida que había pensado que había perdido. Y Álvaro se sentó frente a la ventana, mirando las pequeñas estrellas en el cielo nocturno. La carta a su madre había sido escrita. El pasado todavía estaba allí, pero por primera vez ya no era una cadena, solo era el suelo, para que las semillas comenzaran a crecer. La mañana de la inauguración de la Casa de la Luz, Álvaro no fue demasiado ruidosa, ni demasiado colorida, pero trajo consigo una luz especial, una luz silenciosa, como el rocío que se filtraba en el suelo después de una noche de lluvia. Era otoño, el viento era suave. Las hojas de arce dorada se posaban sobre los hombros de la gente, en el umbral de madera, y luego caían lentamente como si quisieran registrar cada pequeño momento de renacimiento. Bajo el gran arco de piedra, donde estaban grabadas las letras rústicas, «Nadie es invisible para siempre». Los invitados se reunieron gradualmente. No eran exactamente amigos, ni siquiera conocidos, pero la mayoría había escuchado la historia de Álvaro, un niño que había perdido la voz por el miedo, ahora parado junto al hombre que se había encerrado durante 15 años en la vieja mansión, cortando juntos la primera cinta roja de un nuevo viaje. El señor Whitmore vestía un traje gris claro. El color de la tela era simple, pero planchado cuidadosamente, exudando una dignidad justa, no demasiado llamativa, pero lo suficiente para que la gente se diera cuenta de que él era el que había sentado las bases para este lugar. A su lado estaba Álvaro, que ya no tenía el aspecto tembloroso, pero aún conservaba su silencio inherente. Sus ojos ya no evitaban, sino que parecían penetrar profundamente en cada mirada a su alrededor. A su derecha estaba Sofía, con un vestido azul celeste, sosteniendo un ramo de lavanda, la flor que doña Marta había plantado alrededor de la casa. Tomás y Alba, los dos primeros niños que fueron llevados a vivir a la Casa de la Luz Álvaro, corrían alegremente por el patio con globos azules y amarillos. Todo el recinto pareció despertarse con risas resonantes y pequeños pasos golpeando el suelo como un ritmo en el pavimento. Cuando las tijeras cortaron la cinta, un aplauso resonó. El aplauso no fue largo, no fue fuerte, pero fue decisivo y armonioso, como un reconocimiento tácito de que este lugar, que una vez fue la mansión fría de un hombre solitario, había sido iluminado por la valentía y la paciencia de aquellos que habían perdido demasiado. En la multitud, un niño de unos 6 años, con el pelo rizado y los ojos grandes y redondos como si contuvieran todo el cielo,
tiró suavemente del dobladillo de la camisa de Álvaro. «Hermano, ¿cómo te llamas?» Álvaro miró hacia abajo. En ese breve momento, como una pequeña corriente que recorrió su columna vertebral, porque esa pregunta, en el pasado, no pudo responderla. Había estado en silencio, había inclinado la cabeza, había temido la voz de sí mismo. Pero hoy, sin necesidad de mirar a nadie, sin necesidad de pedir permiso, Álvaro se inclinó y sonrió. «Soy Álvaro». Su primera sonrisa frente a un extraño, sin forzar, sin esconderse, simplemente un saludo. Esa tarde, después de que los invitados se habían ido, Álvaro caminó por la zona. Caminó lentamente, tocando la pared de madera recién pintada. Cada ladrillo que pavimentaba el camino. Todo estaba limpio, sólido y traía calor. La sala de estudio estaba al final del edificio, donde antes estaba el almacén de herramientas, ahora renovado como un pequeño espacio de aprendizaje con luz natural, mesas y sillas de madera perfectas y cuadros pegados a una pared. Álvaro se sentó en la mesa del profesor, tomó el cuaderno del cajón, un viejo cuaderno de cuero que había sido de doña Marta. Abrió la primera página, respiró hondo y luego escribió: «Solía tener miedo de ser olvidado. Temía que me convirtiera en una sombra que nadie viera, que desapareciera en las tardes húmedas sin que nadie lo supiera. Creía que los recuerdos dolorosos serían para siempre la única parte que quedaba de mí. Pero ahora es diferente. Temo que ahí fuera todavía haya niños como yo, olvidados, silenciados, extinguiendo sus miradas. Y si puedo hacer algo para que alguien sea visto, tengo que hacerlo, porque he sido visto, he sido llamado por mi nombre, y he podido quedarme». Junto a la página escrita, en la pared, estaba fijada una pequeña placa de bronce, con la frase escrita a mano: «Nadie es invisible para siempre». El cielo se oscureció gradualmente. En la cocina, el señor Whitmore sirvió té. El aroma del té Earl Grey se extendió por el espacio de madera cálida, calmando el sonido del viento frío en el porche. Se sentó en la silla de madera junto a la ventana, el lugar familiar donde antes solía sentarse solo. Pero ahora ya no estaba solo. En el patio, Tomás y Alba estaban jugando a las travesuras con dos niños nuevos, Benjamín y Clara, los niños que acababan de ser recibidos la semana pasada. Las risas resonaron en todo el recinto, subiendo al techo de tejas, mezclándose con el atardecer dorado como la miel. Sofía salió de la cocina, sosteniendo una bandeja de galletas recién horneadas. Se sentó junto al señor Whitmore, sin decir nada, solo apoyando suavemente su hombro contra él. Ambos miraron al patio, sus ojos brillando con una paz muy real. Álvaro salió por la puerta trasera, sentándose en el escalón. No participó en el juego, solo observó y sonrió. En sus ojos ya no había cautela, ya no había miedo, solo una calma. Álvaro había sido una sombra, invisible en su propia casa y casi para el mundo entero. Pero había salido, no por rebelión, sino por un paso silencioso, suficiente para cambiar toda la vida. Conoció a una persona que no preguntó: ¿de dónde vienes?, sino que preguntó: ¿tienes hambre? Component placement, no rescatando con lástima, simplemente deteniéndose y escuchando. De un niño olvidado, Álvaro se había convertido en una luz para otros niños, porque a veces solo necesitas que alguien te vea, lo suficiente para que te levantes y creas que mereces existir. ¿Estás trabajando hasta tarde o trabajando mientras escuchas esta historia? Si es así, recuerda beber un sorbo de agua caliente y cuidar tu piel suavemente antes de irte a dormir. No importa lo cansado que esté un largo día, todavía mereces ser mimado, incluso de las cosas más pequeñas. Deja un comentario, porque quién sabe, alguien está leyendo y necesita creer que todavía hay gente que sabe escuchar.